Muy buenas días, tardes, noches, depende de donde tú estés, ¿verdad? Estamos aquí en Maná del Cielo, Alimento para tu Espíritu, canal 27-2, y hemos estado fuera del país por ya varios días, ¿verdad? Estuvimos 20 días en la República Dominicana, y desde aquí doy gracias a Dios por todas las puertas que se abrieron allá, gracias a los ministros que tuvieron la amabilidad y que tuvieron, ¿verdad?, el deseo de invitarme a sus iglesias y a sus eventos. Gracias en particular a Vladimir de Jesús, ¿verdad?, al evangelista que Dios está levantando ya y que está usando y que está viajando desde aquí, desde Maná del Cielo. Le mandamos un saludo desde el programa Logos. También al pastor Blas, que tiene su lugar de rehabilitación. Al pastor, a los pastores Torres, allí en Los Alcarrizos, que también fue de gran bendición, ¿verdad? Y allí en Sábana Perdida, que también estuvimos con el pastor, que también nos permitió llegar ahí. Ha sido una bendición, ¿verdad? Ver cómo es que Dios está moviendo a través de su palabra, de sus ministros, de sus ministerios, y cómo es que Dios llama, y cuando llama, el llamado es irrevocable. Pero hoy quiero yo enfocarme, ¿verdad?, específicamente cuando el enemigo te dice que hoy es un buen día para morir. Cuando vienen esos pensamientos suicidas, cuando vienen esos pensamientos que no son de Dios, cuando vienen los pensamientos a través del miedo, a través de la enfermedad, a través del divorcio, cuando viene ese pensamiento que viene a través de un diagnóstico negativo que dice tienes cáncer, tienes SIDA, con un diagnóstico que dice tu enfermedad es terminal. Pero yo quiero decirte de parte de Dios que cuando el enemigo te dice hoy es un buen día para morir, el Señor te dice hoy podemos hacer algo en ti, hoy podemos hacer el milagro en tu vida. Y de eso quiero hablarte, de eso he venido meditando durante todo el día. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque nos tiene un día más con vida, diga, día más con vida. Y aunque parezca algo regular, porque así como amaneciste tú, amanecieron millones y millones de gente, billones, en todo el planeta. Pero el Señor se regocija de aquellos que le buscan. Dice la palabra que es galardonador, ¿verdad?, de aquellos que le buscan, que es necesario que aquel que en Él cree sepa que Él existe y que Él es remunerador, que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Y si tú le buscas, ciertamente le vas a encontrar. Cuando hablamos acerca de este es un buen día para morir, estamos meditando también en lo que sucedió cuando Elías huye de Jezabel. Sabemos la historia. Después de haber derrotado a más de 800 sacerdotes baales que fueron degollados bajo la poderosa bendición que Dios hizo a través del profeta Elías, cómo es que fue usado, ¿verdad? Y cómo es que él vino y trajo fuego y se quemó el holocausto. Pero después de una gran victoria, después de una gran vigilia, después de un gran éxito, siempre tenemos que esperar la retaliación del enemigo, porque no se va a quedar, ¿verdad?, detenido, no se va a quedar con los brazos cruzados. Le pasó lo mismo a Moisés cuando bajó, ¿verdad?, de estar 40 días en el monte, allá recibiendo instrucciones de Dios para su pueblo, y cuando baja se encuentra con el enemigo que ya había, ¿verdad?, inundado, que había penetrado en el corazón idólatra del pueblo, que ya había levantado un becerro de oro. También nos vamos a cuando dice la palabra que es un buen día para morir. El enemigo vino y tocó a Judas, y este ciertamente se suicidó. Ahí, ¿verdad?, el hijo de perdición, ¿verdad?, hizo caso a lo que el enemigo le puso en su corazón de suicidarse, y no era el corazón de alguien que estaba tras el dinero, porque el dinero, ciertamente él estaba tras el dinero y siempre andaba diciendo que por qué no se le daba cuando la mujer dio ese perfume caro, ¿verdad? Y lo dio, y entonces él le puso precio, un precio de 300 denarios, ¿verdad?, todo un salario de un año. ¿Cómo es que no se dio para cuidar a los pobres? Pero el corazón no estaba en el dinero, el corazón estaba en otro lado. Y cuando vino la prueba, el enemigo lo tocó, regresó el dinero, regresó las 30 piezas de plata por las cuales él había vendido al Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que también fue y se colgó, y se cayó su cuerpo y sus tripas fueron regadas. También
un Pedro que negó al Señor, el cual el enemigo también le dijo a Pedro, este es un buen día para morir, este es un buen día para negar a Dios y matarte. Y dice que lloró amargamente, pero también vino la restauración en su vida cuando él se arrepintió. Vino, y cuando Dios le sanó esa área, cuando él supo lo que había hecho y se arrepintió, el Señor empezó a hacer grandes cosas y empezó a hacer grandes milagros. Con esta referencia, con este antecedente, yo quiero abrir, ¿verdad?, lo que es el tema real de lo que queremos hacer. Vamos a hacer un preámbulo en lo que le pasó a Elías en Primera de Reyes 19:9. Habla acerca de la manifestación gloriosa que Dios le puso enfrente de sus ojos, enfrente de él. Dios le transmitió, le mostró, ¿verdad? No en tercera dimensión, sino en primera dimensión, lo que era el poder glorioso de Dios. Si vamos al 19:10, está aquí dialogando y Dios le está preguntando qué está haciendo ahí metido en la cueva. Y él le responde, pero con palabras carnales, con lo que él pensaba que estaba bien responder. Y Elías le dice al Señor, y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. En el 11 dice, y él dijo, sal fuera, y ponte en el monte de delante de Jehová. Y eso es lo que el Señor te dice hoy haciéndote a ti. Te dice a ti hoy, sal fuera de ese pensamiento, sal fuera de lo que el enemigo te ha metido, ¿verdad? A Pedro le dijo, sal fuera y arrepiéntete. A Elías le dijo, sal fuera y ve lo que va a pasar. Y aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes. Entonces Dios habla a través de su naturaleza. Dice, un fuerte y viento poderoso que rompía el viento, que los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, lo mismo que le dijo, pero el Señor le dice en el 15, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto a Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El Señor le da una tarea. Cuando el enemigo dice se acabó, el Señor nos levanta con poder, nos habla, nos entiende, pero también el Señor muestra su grandeza, ¿verdad? Dice la palabra que en nuestra debilidad, es el apóstol Pablo, en mi debilidad, ¿verdad? Tu grandeza, tu fuerza se manifiesta. No es el milagro de sanidad que experimentó el apóstol Pablo, porque dice, bástate con mi gracia. El Señor le dijo, bástate con mi gracia. Aquí estamos viendo que el Señor le muestra y le dice ahí que Él no estaba. Él no estaba en el terremoto, Él no estaba en el viento, Él no estaba en el fuego, Él estaba en la paz perfecta. Él estaba en la tranquilidad, y fue cuando entendió que Jehová estaba ahí. Jehová está donde hay paz. Él es el príncipe de paz. Donde hay caos, está el enemigo. Donde hay llanto desgarrador, llanto que tiene que ver con impotencia, que tiene que ver con falta de perdón, ahí está el enemigo presente. Donde tiene que ver con disensiones, cuando el padre y la madre están peleando delante de los hijos, ahí está Satanás. Cuando hay guerra de ese tipo está Satanás. Pero Dios quiere que tú y yo nos levantemos para hacer guerra. Dios quiere que tú y yo, cuando el enemigo viene y te toca el corazón, viene y te toca la mente, cuando el enemigo viene
y quiere hacer estragos en tu ser, y quiere que tú te quites la vida, o que tú dejes ir a la iglesia, o que tú abandones el ministerio, o que tú desistas de ese negocio, o que dejes la escuela, o que dejes, ¿verdad?, afuera de tiempo a tus padres. El Señor viene y te dice con una palabra, con una promesa: he aquí, estoy delante de ti, quebrando cerrojos y abriendo puertas. Nosotros tenemos que entender que el Señor, ¿verdad?, en medio de la dificultad, ahí está. Aunque no veamos que está en el terremoto y está atrás del terremoto, Él está en control de todo. Él está en control de ese cáncer. Él está en control de ese alcoholismo de tu hijo, de tu esposo. Pero es que ya no sé qué hacer con ellos, pero Dios sabe qué hacer con ellos. Señor sigue en el trono. Y mientras Él siga en el trono, Él sigue reinando, y su paz tiene que llegar a nuestros corazones cuando viene el enemigo y te dice a ti: no puedes más. Cuando viene el enemigo y te quiere meter miedo, porque si vamos más atrás, lo que causó que Elías fuera atemorizado, lo que causó que Elías fuera amedrentado al punto de querer quitarse la vida, al punto de decir: ya quiero morirme, estoy con este sentimiento de suicidio. Y fue la amenaza de una mujer que se llama Jezabel, la amenaza de la esposa de Acab, que le dijo: ciertamente, dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos, de los que has matado. Estás viendo que la amenaza vino a través ni siquiera de Jezabel, sino que vino atrás de un mensajero. Tal vez ya llegó el mensaje claro a tu oído. Tal vez Satanás, por medio del mensajero que se llama correo, de decir: tu casa está perdida, o te llegaron los resultados por correo, o te llegó la carta diciendo: tu hijo va a la cárcel de por vida, o tu hija la encontraron, ¿verdad?, drogándose y haciendo cosas que no eran de Dios, la que supuestamente era hija de Dios. Cuando viene el mensajero de parte del chisme y quiere acabar con tu vida, y el enemigo te dice: hoy es un buen día para morir, hoy es un buen día para que tú abandones el ministerio, y el Señor te dice: hoy es un día para que entiendas que las promesas en Dios son sí, amén. Hoy es un buen día para creerle a Dios, hermanos, amigos. Hoy es un buen día para que tú te levantes de esa cama de desánimo, de desesperación, de depresión. Para que tú te levantes desde ese lugar donde el enemigo te ha mantenido en tristeza, en dolor, en desesperanza. Para que tú entiendas que el Señor, su amor es insondable. Que el amor derramado en la cruz por Cristo Jesús, por Dios mismo, que se hizo pecado, puede más que todo aquel o aquella amenaza, todo aquel diagnóstico que el enemigo te ha dado y te ha dicho: hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste, esto te va a suceder, el cáncer te viene y se está acelerando, ¿verdad? Pero yo quiero decirte delante de Dios que aquí la amenaza vino por medio de un mensajero enviado por esta Jezabel, que vino y quiso amedrentar, y le metió, porque lo logró, le metió miedo. Dice en el 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Lo dejó, abandonó a su criado, ¿verdad? Porque cuando viene el miedo, te hace correr. Cuando viene el miedo, te paralizas. Cuando viene el miedo, te congelas. Cuando viene el miedo, te desanimas. Mi pregunta es: ¿el miedo de dónde viene? Puede venir de cosas externas, cosas que no tenemos control. Viene
una tormenta y se lleva la casa, no tienes control. Vienen los fuegos de esta época y vives en una zona donde hay peligro de que puedas perder tu casa y la pierdes. No tienes control de cierta manera. Pero cuando viene de tu interior, cuando viene de lo más profundo de tu ser, de cosas que tú y yo tenemos que tratar, de cosas que tú y yo tenemos que sanar, entonces tenemos que creerle a las promesas de Dios. Y es un buen día, este es un buen día no para morir. Y si vas a morir, que sea para morir a ese temor. Si vas a morir, tienes que morir a ese coraje. Si vas a morir, tienes que morir al yo. Porque hasta aquí tus fuerzas te han llegado, te han llevado, te han traído hasta aquí las fuerzas tal vez. Hasta aquí tal vez pudiste pagar el último mes porque no hay trabajo. Hasta aquí tu cuerpo ha tratado con la medicina y no funciona. Hasta aquí el consejo que le diste a tu hijo o a tu hija les ha llegado, les ha tocado, pero no hay resultados porque siguen cayendo en una vida de espiral hacia abajo y no sabemos qué hacer con ellos, cómo levantarlos. No sabemos qué palabra darles más. No sabemos cómo manipularlos. No sabemos cómo hablarles. Porque ya hemos tratado con miles de cosas. Porque ya hemos tratado con miles de situaciones. Y el enemigo te está diciendo al oído: hoy es un buen día para morir. Hoy es un buen día para abandonar. Hoy es un buen día para que tú te pegues un balazo. Hoy es un buen día para que sigas tomando. Hoy es un buen día para el suicidio. Quiero decirte que el enemigo está derrotado en esa cruz. Yo quiero decirte que el amor de Dios cubrirá multitud de faltas. Yo quiero decirte que el amor echa fuera todo temor. Y dice la palabra que el amor no es un sentimiento. El amor va más allá, es una persona. Dice la palabra, ¿verdad? Que Dios es amor. La Biblia lo dice en 1 Juan 3. Y dice que el que no ama no se ha encontrado con Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. No tiene amor. Dios es amor. Dios es la fuente del amor verdadero. Dios es la fuente del amor real, del amor sufrido, de lo que habla Corintios, de lo que no ve de lo suyo propio, sino que busca el bien de los demás. Ahí está Jesús. Ahí está su sangre. Ahí está su sacrificio. Pero es más fácil creer al diagnóstico del doctor, de esa enfermedad, de esa situación crónica. Pero es más fácil caer en las garras de la mentira y de creer lo que está hablando la gente. De creer lo que está hablando el mensajero de Satanás a tu vida, que te sigue diciendo: hoy es un buen día para morir. Pero yo te quiero decir, si es un buen día para morir, para morir a la carne. Hoy es un buen día para morir, pero para morir a tus deseos carnales. Es un buen día para morir, pero para que mueras a tu yo. Yo primero, yo después y yo al último. El famoso yo-yo. Yo quiero esto. Hasta que yo no tenga esto, le voy a servir a Dios. Hasta que yo tenga mi familia y hasta que yo vea a toda mi familia llegar, entonces yo también le voy a servir junto. No. Hoy es un buen día para morir. Pero es un buen día para morir a tus deseos, a tus planes. Y se los entregues a Dios y digas: Dios, ayúdame. Ayúdame en esta situación caótica que estoy pasando. Ayúdame en esta situación sin salida en la que yo me he metido. Ayúdame con mis hijos. Ayúdame con mi esposa. Ayúdame con mi esposo. Ya no puedo más. Ayúdame con mis hijos, que ya no sé cómo hablarles. Yo quiero decirte que hay un lenguaje que se llama el lenguaje del amor en Cristo Jesús. ¿Qué te separará del amor de Dios? Dice Romanos 8. Tribulación, desnudez, enfermedad. Dice que ni lo alto, que ni lo profundo, que ni lo pasado, que ni lo porvenir, que ni huestes, que ni ángeles, que ninguna cosa creada te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor
nuestro. ¿Qué te puede separar de su gran amor? Una decisión en tu corazón. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? Que tú le creas a la mentira de Satanás que te dice hoy es un buen día para morir. Y el Espíritu Santo te dice hoy es un buen día para nacer de nuevo. Hoy es un buen día para que nazcas de nuevo, nazcas de arriba, como le dijo, ¿verdad?, a Nicodemo el Señor en Juan, en el capítulo 3, que le dijo: Señor, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo: es necesario nacer de nuevo. No le dijo: tienes que dejar tu religión. No le dijo: tienes que aprenderte toda la palabra. No le dijo: tienes que diezmar, ofrendar y dar primicias. No le dijo: tienes que servir todos los días y que todo eso es bueno y está en la palabra. Lo que le dijo es: tienes que nacer de nuevo. Si el enemigo te ha venido y te ha dicho y te ha susurrado y te ha gritado y te está gritando, este es un buen día para que abandones a tu esposa. Este es un buen día para que abandones ese proyecto que tienes. Hoy es un buen día para que tires la toalla. Yo quiero decirte que hoy es un buen día para que le creas a Dios, porque hay grandes cosas que Dios puede y quiere hacer en ti y que el enemigo ya lo vio. Hay cosas, hay promesas que están detenidas y que el Señor te las quiere hoy soltar y quiere quitar ese yugo, y que quites ese yugo y que pongas el yugo de servirle a Dios. El yugo de Cristo, de decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, sino vive Él en mí. Wow. Es una palabra que nos reta. Es fácil decirlo, es fácil decir al que está alcoholizado, al que no puede salir, y decir: hermano, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y él se te va a quedar mirando como decir: ¿qué? No lo veo, no lo siento, no lo estoy viviendo, pero yo soy prueba de Dios, que cuando tú le das el deseo y le dices: Señor, quítame el deseo, no me quites el alcohol, no me quites la droga, no me quites el chisme, quítame el deseo de dejar de mentir, quítame el deseo de ya no querer yo estar alcoholizado, quítame este deseo que me empuja a hacer lo que odio, lo que ya no quiero. Porque la mayoría de los alcohólicos que dicen: no, yo voy a parar hasta que cuando yo pueda, que es una mentira de Satanás, porque si pudieran ya lo hubieran hecho. Han ido a la cárcel, han chocado, se han ido a 3 esposas, han tenido 3 hijos de diferentes esposas, han tenido miles de, si ves el resumen, lo que es la hoja vital de ellos, son hojas y hojas de que trabajé 3 días, un día aquí, medio día, porque no pude, porque el alcohol pudo más que yo, porque mi problema pudo más que yo. Y son personas inestables. Dice la palabra que el que no conoce a Dios es inestable en todos sus caminos. En todos sus caminos. No tienen palabra, no tienen la solidez que se necesita para salir de ese vicio, de esa situación dolorosa. Y el enemigo le sigue diciendo: hoy es un buen día para seguir creyendo esta mentira de que estás muerto, que no hay solución, que se acabó, finito, estás muerto, estás reprobado. Y yo quiero decirte que hoy es un buen día para que tú veas como el Señor lo llevó, le mostró una demostración de su gran poder a través del terremoto, a través del fuego, a través del viento recio que quebraba la montaña, que quebraba las piedras, para escuchar en su paz, en su apacible paz. Ahí el Señor le habló y le entendió y lo amó y lo abrazó y le dijo: espera, espera. No, pero es que yo he tenido celo y he querido defender tu nombre. Y le dijo Dios: espera, hay un proyecto para ti, hay promesas de Dios para ti. Y le dijo: vas a hacer esto, vuélvete por tu camino. Y Dios te dice: vuélvete por tu camino.
Y vete por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Vuélvete por ese desierto que te quiso acabar. Ese desierto que te dijo no tienes a nadie al lado. Ese desierto que te dijo no hay finanzas. Ese desierto que te dice no hay medicina que cure esa enfermedad. No hay palabra que pueda sanar a tu hijo, que pueda sanar a tu hija, que pueda sanar tu negocio. No hay nada que se pueda hacer para que tú estés bien. Y yo te quiero decir que ese desierto es el que te está formando. Que ese desierto que pasó Elías para llegar a la cueva, porque pasó corriendo, con una mente suicida, desanimado, atemorizado, por un mensaje negativo, por un mensaje satánico de parte de Jezabel. Y el mensajero fue y se lo soltó, y él pasó por ese desierto de Damasco al llegar a la cueva. Y ahora le dice el Señor, pues ahí te da otro mensaje, que es un mensaje de bendición, que es un mensaje que te va a avivar el alma, que es un mensaje que dice sí y amén a tu familia, que es un mensaje que le dice sí y amén a ese proyecto, que le dice a Satanás mismo, estás derrotado y por ese desierto lo vuelvo a meter y va a salir purificado. Porque en el desierto se forman los líderes. En el desierto se formó Moisés y fue llamado de una zarza ardiente. En el desierto se formó un David que fue el adorador por excelencia, que fue el guerrero de Dios. Por el desierto formó Dios guerreros. Se levantó un Josué, se levantó un Caleb. En el desierto se forman los hombres de Dios. Cuando no hay nada, cuando no hay recursos, Dios te está formando. Cuando no hay dinero y le crees a la promesa de Dios que Él es tu pastor y que nada te faltará, es Dios diciéndote, el mensaje mío es de bendición. No escuches lo que el enemigo te dice. No escuches lo que tus ojos a veces te dicen. No escuches lo que muchas veces líderes te dicen. Que si no estás aquí eres contaminado. Que si no haces esto eres contaminado. Esa es la palabra, que lo que contamina es lo que sale de adentro y no lo que viene de fuera. Porque ciertamente lo que comes dice que se va a las viandas, entra y sale por la letrina. Pero ¿qué es lo que sale del corazón? Las guerras, homicidios, adulterios. De eso es de lo que nos tenemos que cuidar, de la lengua que está contaminada, de la lengua que no habla de parte de Dios. Que ve a la prostituta y le dice, este es un buen día para morir, ¿verdad? El que pasó por el buen samaritano, pasó y él dijo, es un buen día para vivir. Pasó el sacerdote y el sacerdote le dijo al que estaba ahí tirado, hoy es un buen día para morir. Pasó el levita y le dijo, hoy es un buen día para morir. Los opilotes que estaban arriba del cuerpo esperando a que se muriera ese buen samaritano decían, hoy ciertamente es un buen día para morir. Mas sin embargo pasó el buen samaritano y lo llevó a un mesón, le curó sus heridas, entregó 2 denarios para que lo cuidaran y le dijo al mesonero, si en algo que lo que él va a necesitar no se cubre con lo que estoy dejando, yo de regreso vengo y te pago lo que te adeude. Qué bendición entender, qué bendición saber que hubo un Pedro que se arrepintió. Qué bendición de ver que hubo un Elías que levantó a un Eliseo después de esto. No estaba terminada, sino que levantó a uno
que iba a hacer el doble de milagros que él. ¿Y quién te dice a ti si no lo que tú estás esperando es esta palabra para que te levantes y tú le creas al mensajero de Dios, que soy yo en este caso, que es su palabra y que te está diciendo hoy es un buen día para creer en las promesas que en Dios son sí, amén? Hoy es un buen día para levantarte victorioso y que digas, voy de victoria en victoria y voy de gloria en gloria. Hoy es un buen día para creerle a Dios. Hoy es un buen día para que te salgas y vuelvas por el desierto y le digas, soy sanado. El Señor me ha levantado con su poder. Pero no tienes trabajo, no importa. Dios abrirá sendas donde no hay. Dios sanará donde la medicina no puede llegar, donde la psicología no puede llegar para ese alcohólico, para ese drogadicto, donde ninguna casa de rehabilitación se ha levantado con tanto poder como es el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios para levantar, para sanar, para restaurar familias. No se ha levantado todavía el método para poder solucionar con el ABCD o con los 7 pasos para tener una vida con éxito, una vida con propósito. ¿Quieres tener una vida con propósito? Acércate a Dios. Arrepiéntete. Confiesa su nombre. Confiésalo como Señor y Salvador. Confiésalo que Él es el dueño de tu ser, de tu vida. Confiésale que la familia Él te la dio y tú se la vuelves a dar. Confiésale que ese negocio no se ha dado porque tú has fallado, pero en Dios es sí, amén. Confiésale a Dios tus necesidades, pero también agradécele en su grandeza. Dile, santificado sea tu nombre. Dale alabanza. Dile, Señor, gracias por esta vida. Gracias por estos hijos. Gracias porque me das salud. Gracias, Señor, porque me tienes en el hueco de tu mano. Y el Señor, como le dijo a él, le dijo, ve y unge a Hazael por rey. No solamente le dio una tarea de salir del desierto, de sanar. ¿Sabes cómo tú y yo vamos a sanar lo que está dañado? Sirviéndole, actuando, trabajando, sirviendo, levantando a otros que están esperando que nosotros nos levantemos. Hay gente que está esperando que tú, hermana, que tú, hermano, que tú que servías, que tú que profetizabas, que tú le creas a Dios, que tú te vuelvas a levantar con poder como Elías y que digas, sí, he pasado por un desierto, pero me devuelvo por ese desierto y le digo a Dios, gracias, gracias, Señor, por las cosas que estás haciendo. Y vemos aquí cómo en el 15 le dijo, ungirás a Hazael por rey de Siria. Y no, es que escucha bien, no cualquiera ungía a reyes. No era tarea de cualquier campesino, de cualquier hombre en ese entonces y ahora. Es como, ¿quién va a elegir el nuevo presidente de los Estados Unidos? El pueblo. Miles y miles y millones de gentes. Elegiremos quién será el próximo mandatario de la nación más grande en todo el mundo, Estados Unidos. Y ese voto lo tienes tú. Y tú tienes que decidir, como yo tengo que decidir. Y tenemos que entender que el que levanta a un rey en aquel entonces era una persona con gran poder. Le dijo a Elías, no solamente derrotaste a los Baales, no solamente te voy a dar victorias sobre Jezabel, porque esa misma Jezabel que mandó el mensajero fue aquella que fue asesinada por aquel tercero que mandó a levantar Dios. Dios le dijo a Elías ahí en esa cueva, yo te voy a dar la autoridad para que tú mandes a un mensajero a que la mate. Viene por medio de un mensajero la amenaza de Jezabel, por medio de un mensajero tuyo. Te voy a dar el poder y la autoridad para acabar con esa Jezabel. Y dice aquí,
A Jehú, en el 19:16, Primera de Reyes. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Lo ungirás y le darás la tarea de que éste acabe con Jezabel. Jehú fue el rey que exterminó a Jezabel y que la aventaron por una ventana grande y se deshizo su cuerpo. Así el Señor te quiere levantar hoy, con poder, con autoridad. Que tú sepas quién eres delante de Dios. Que tú sepas qué grandes cosas puede hacer Dios si tú y yo le creemos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en ti? ¿O qué es lo que tú quieres que haga en Dios? Hoy es un buen día para morir a tus deseos, a tus debilidades, a tus fracasos. Hoy es un buen día para morir a eso. Hoy es un buen día para morir a esa negatividad. Hoy es un buen día para decirle al alcohol, hasta aquí llegaste. Se acabó. Nos divorciamos por siempre. Hoy es un buen día que tú puedes levantar el nombre de tu amado, de aquel que no puede con la droga, y decirle, Señor, confío en ti hasta aquí. Hoy muero a este dolor, a esta angustia, a esta necesidad de ver a mi hijo restaurado porque te creo. Muere a ese coraje. Muere a esa falta de perdón. Hoy es un buen día para desechar esas cosas, para morir a eso, a esos sentimientos que vienen y se apoderan de ti, te ponen por días mal, por meses, que no puedes levantar un pie, un dedo, porque todo te duele, tan solo pensar que lo que era y lo que se había dicho y lo que tú hayas imaginado, esa casa, ¿verdad?, formada, ese negocio próspero, esos hijos yendo a universidades, esos hijos teniendo nietos de bendición, familias de bendición, prósperas en Dios, prósperas en lo que hacen, ¿verdad? Todo lo que hace prosperará, como dice el Salmo 1, ¿verdad? A los que están bajo, ¿verdad?, bajo su sombra, bajo su cobijo, los que están al lado del río, ¿verdad?, que su hoja reverdecerá. Y tal vez tu hoja se ha secado, tal vez estás en ese desierto y estás llegando al final de tus días, al final de tu último aliento, y Dios te quiere decir como Elías, levántate y vete por ese desierto, sana, sirve, bendice, porque ciertamente Dios quiere que ese sea el plan, de alcanzar a otros. Porque el enemigo te dice que hoy es un buen día para morir, porque él quiere que hoy desistas, porque él quiere que hoy se acabe todo, porque es más fácil abandonar que trabajar en nuestras vidas, porque es más fácil salirse de una iglesia y meterse a otra iglesia que supuestamente no te conocen, pero el resultado es el mismo, porque no sanaste en la iglesia esta que estabas, porque le echabas la culpa a todos, pero nunca tú quisiste asumir tu responsabilidad delante de Dios. ¿Qué es lo que te dice el enemigo hoy? Es un buen día para que se acabe todo. Y hoy te dice Dios, hoy es un buen día para que te salgas de la cueva, pases por el desierto y vayas a hacer grandes cosas. ¿De qué tiene temor el enemigo? Que te levantes, como el boxeador que le están dando, ¿verdad? Y le están dando y ya está a punto de caer, pero cuando se levanta y le agarra su segundo aire, cuidado. Y ese es el segundo aire que Dios te quiere dar a ti. Y el enemigo dice, wow, cuidado, porque si se levanta esto, se levanta este o esta ungida de Dios, se levanta este como hijo de Dios y le crea las promesas de Dios, estoy finiquitado, estoy perdido. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que Satanás está debajo de tus pies, que no le des cabida, que no escuches a ese mensajero con el mensaje de Satanás, que te dice hoy es un buen día para morir. Dios te dice a ti hoy es un buen día para nacer de nuevo, como Nicodemo. Hoy es un buen día
para que seas bautizado como fue bautizado el etíope. ¿Qué te impide? ¿Qué me impide ser bautizado? Le dijo el etíope, ¿verdad? Felipe, cuando entendió, cuando reconoció que aquel que fue, ¿verdad?, y llevado como oveja al matadero, que no entendía y estaba leyendo Isaías y decía, ¿de quién habla este? Habla de sí mismo, habla de... Le dijo, espérate, habla de Jesús. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando que el poder de Dios viene de Jesús en la resurrección. En su resurrección, Él nos dijo que Él iba a ser el primero, el primogénito de muchos que vamos a ser levantados en resurrección cuando llegue la muerte de Dios. Cuando llegue la muerte donde Dios te dice, hoy es tiempo de recogerte, hijo, hoy es tiempo de recogerte, hija. Pero Satanás no tiene ni un minuto antes, ni un minuto después, sino hasta que Dios le dice, yo me llevo a mi hijo. Satanás no te lleva. Como el Lázaro, ¿verdad? El rico y el mendigo. Lázaro y el rico. Que fue llevado por ángeles. No fue. Y ese mendigo no se fue con Dios. Lo llevaron. Ángeles lo llevaron a la presencia de Dios. Así tú mismo, hasta que Dios no te diga, yo te llevo como ese mendigo, va a ser. Yo te bendigo en este día. Yo bendigo que tú vas a poder entender el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es sí, amén. El mensaje de Dios es aquí donde tú terminas, yo comienzo. Aquí donde las fuerzas te fallan. Aquí donde te sientes trastabillar, aquí donde sientes que desfalleces, aquí yo te hago fuerte. Aquí donde la enfermedad te quiere acabar, el Señor te quiere decir a ti, aquí yo te levanto. Aquí yo levanto a tus hijos. Aquí yo levanto ese proyecto. Yo levanto ese ministerio. Yo levanto esta iglesia, la cual el enemigo te está peleando, está diciendo, cierra. Nadie viene, nadie diezma, nadie le cree a Dios. Mira cómo allá está lleno. Yo te quiero decir delante de Dios que hoy es un buen día para creerle al Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo declaro que tú vas a recibir esa vida eterna. Y si tú eres alguien que por primera vez ha escuchado este mensaje, yo quiero decirte que la manera como Dios ha diseñado para que nosotros podamos, ¿verdad?, venir a ser hijos es a través de confesarle con nuestra boca. Se cree en el corazón para justicia, dice Romanos, pero se confiesa con la boca para salvación. ¿Cómo puedes tú ser salvo? Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que he escuchado al mensajero donde me dice, no puedes, estás acabado, esa enfermedad acabará contigo. Y yo te quiero decir delante de Dios, Señor, gracias por morir en la cruz. Repite, gracias por morir en la cruz. Hoy reconozco que te necesito más que nunca. Señor, que todo lo que el enemigo ha venido a sacudir en mi vida, en mi familia, hoy se va. Señor, porque hoy te creo a ti. Señor, porque hoy recibo esa salvación. Te recibo a ti, Señor Jesús, como suficiente, como único Salvador. Señor, te recibo como Señor, te recibo como Salvador en mi vida. Y te doy las gracias por morir en esa cruz. Te doy las gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor, gracias por esa resurrección de tu tercer día, que tú fuiste resucitado, Señor. Hoy confieso, Señor, que te necesito y te reconozco, Señor. Y quiero que entres a mi vida. Quiero que vengas y saques todo mensaje de mi mente que me ha llegado. Todo mensajero que ha venido y ha traído a través de años, a través de situaciones, a través de problemas, a través de cosas. Señor, hoy le creo al mensajero tuyo, que es el Espíritu Santo, que va a estar ahí, Señor, al lado. Como dice el Paracleto, va a estar ahí al lado, dándote el consejo. Él te guiará a toda verdad, dice la palabra. Porque cuando aceptamos al Señor Jesús, dice la palabra, que entonces el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Yo quiero decirte que esa presencia que se
perdió en el jardín del Edén, se recuperó en el Pentecostés. La presencia de Dios cayó sobre toda carne, como dice Joel 2:28, que en los últimos días el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. ¿Cuándo fue derramada? El día del Pentecostés, cuando visitó, cuando vino, habitó y entró también como con un viento el Espíritu Santo, la promesa del Padre dada por el Hijo, porque el Hijo fue el que nos envió al Espíritu Santo. Así es que yo declaro que esas promesas son vigentes en tu vida. Que cuando te dice el mundo, cuando te dice la situación, hoy es un buen día para morir, el Señor te quiere recordar que hoy es un buen día para nacer de nuevo. En el nombre de Jesús, yo bendigo tu vida, yo bendigo tu casa, yo bendigo tu ministerio y recuerda, hoy es un buen día para vivir, pero para vivir para Él. Amén y amén.